Lupita, ya despiértate. Lupe. No, ni madres. No, ni madres. No, no, Lupita. Lupita, tú no te me puedes morir, Lupita. Lupita, despierta. No sé qué le pasa a Lupita, que no despierta, no contesta. Lupita, todo lo hice igual. Lupita, tú no te puedes morir. Tú no eres como las otras. Tú sí eres fuerte, ¿no? ¿Qué pasó, Lupita? Abre los ojos, Lupita, por favor. No te mueras, Lupita. Nos quedamos dormidos, cabrón. Lo hice igual que siempre. Ahora adentro me voy a quedar bien chueca. Ajá. Entonces, ¿qué? ¿Ya te cayó el 20 o no? Sí, clarito que sí. Largo de aquí. ¡Lárgate! No quiero que te acerques a Sara y mucho menos a mi sobrino. Ándale antes de que llame la tira. Cada vez que te veo pienso, pues, ¿qué hice mal? ¿Por qué saliste tan torcida? Pero gracias a Dios tengo a Ramón, que eres una mala hija. ¡Lárgate de aquí! Recógelo de rodillas. Gracias. Esta es la vieja. La he visto varias veces. Es amiga de mi vieja. Si te damos una buena lana, puedes volverte paguanatos y ponerle cola a esa huerca. ¿Qué es exactamente lo que quieren saber? Todo. Cada paso que dé, que te conviertas en su sombra. Está bueno. Cuenta conmigo. Nomás dime una cosa. ¿Para quién trabajo? Ese no es tu business. Lo importante es que sepas que esa vieja es muy peligrosa. Que si te descubre, te puede desaparecer del mapa. La mujer de acero mató a 2 de mis mejores compas. Y eso hay que cobrárselo. Ay, soy un mendigo fiasco. No sirvo ni para esto ni para nada. ¿Cómo se me fueron a morir mis 2 últimas pacientes? Las dos. Enriqueta, ya nos cayó el chagüiste. Sara está allá afuera. ¿Y por qué está aquí? Es muy temprano, ¿no? No sé, para mí que Lupita le dijo algo. Dicen que esa vieja es peligrosa y que además es una asesina. ¿Y quién te dijo eso? Lupita. Estoy seguro que vino a buscar a Lupita, pero si nos cacha y además llama al policía, ese ya valimos. No, y yo no quiero ir preso. Lupita no le dijo nada porque eso era parte del trato y yo no creo que Lupita se fuera a arriesgar a tanto. A ver, espérame, yo la voy a distraer y tú mientras sácame a Lupita. ¿Y en qué me la llevo? Nada más traigo la moto. Trépala a mi coche y me esperas ahí. No te vayas a ir sin mí.
Araceli. Ara. Araceli. 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 Pelada. Ay, te dejaste ganar el pulso, pelada. Vení. Vení. Vení, ¿qué tenés? Araceli. Ay, Araceli, reacciona, ve. Reacciona, pelada. Bueno, si no va a ser por las buenas, será por las malas. ¿Qué te pasa, ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Me rompiste mi puerta? ¿Estás ¿Dónde está Lupita? Sí, ya lo sé. Por eso traté de recuperar tu lana decomisada. Yo quería devolvértela. Pero pues las cosas no salieron bien y pues nos robaron todo. No desconfíes de mí. Te juro que en poco tiempo doy con esos ladrones. Dame mi chance. ¿Por qué será que a todos en México les gusta quedarse con el dinero que no se han ganado? Estoy salado, fíjate, todos quieren mi mercancía. Como a ustedes no les cuesta nada decomisarla, creen que a uno no le cuesta nada producirla. Tú me conoces desde hace mucho tiempo. Yo nunca me he quedado con nada que no me pertenezca o que ustedes no me hayan dado. Pues entonces, ¿qué pasó con ese negocio de los camiones de agua puerca? Todo iba bien hasta que me decomisaron uno. El comandante Eliodoro Flores Tarso. Pero no te apures, indio. Que de ese pelado me encargo yo. Ya lo tengo entre ceja y ceja. Eliodoro Flores Tarso. Pues ese güey está en mi lista. El que se mete conmigo ya sabes que se muere joven. No sé de qué ching estás hablando. Lupita no está aquí. No ha llegado. Es muy temprano, no ha llegado nadie. Te voy a meter a la cárcel, pinche loca. ¡Eh! Un paso más y te juro que disparo. O sea que sí es cierto lo que dicen de ti, que eres una asesina. Asesina yo no. Eres tú. Y por unos pesos le destruyes la vida a cualquiera. Lupita está embarazada y tiene anemia, no la puedes superar. ¿Está embarazada? A mí nadie me había dicho nada. Porque no lo sabe. A ver, mira. O me dices dónde está Lupita o jugamos las adivinanzas. ¿Qué te parece? Por cada no que respondas, te doy un tiro, ¿va? ¿Cómo ha cambiado la vida de veras? Yo te di chamba. Te di chamba para ayudarte con tu chamaco y así me pagas. Tú, que ni siquiera sabes lavar cabezas, te di chamba. ¡Cállate! Llévame al cuarto de atrás. Está bueno. Yo no tengo nada que esconder, pero ya, por favor, quítame esa cosa de encima. Por favor, te lo pido. A mí las pistolas me ponen muy nerviosa, me ponen muy mal, por favor. Eres igual de los desgraciados que me persiguen y me destrozaron la vida. Y esta vaporrita. ¿Y tú? ¿Por qué conoces a la macabra? ¡De la cárcel! ¿Quién? Soy yo, Oscar. ¿Qué hubo? ¿Ya traes el pasaporte? Sereno, Moreno, sereno. Dame unas horas y al final del día me lo dan. Está bueno. ¿Hablaste con los colombianos? Sí, ya están listos. Aguantando a que les demos luz verde. Es una primera parte. Cuando completen el trabajo,
Te pago completo. Órale. ¿Y la dirección en Colombia? Aquí está. Llámalos. Diles que vamos adelante. Quiero que hagan esa tranza hoy mismo. Ok, ¿ya estás? Quiero que hablemos de tu chamaco. Quiero que te lo traigas para México lo antes posible. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dime que Sí, estoy bien, Lupita. Lupita, estoy adentro. Estoy segura que la están operando. Ven, por favor, ven. ¡Enriqueta! ¡PGR, abre la puerta o la tiro! ¡Enriqueta! ¡PGR, abre la puerta o la tiro! ¡Se peló! ¡Esa vieja se peló! Y dale una puerta ahí atrás. ¡Ay, Dios mío, mira toda esta sangre! Aquí estaba Lupita, seguro lo operó. Y Lupita estaba embarazada. Sara, tranquila, la vamos a encontrar. Tú tranquila, Sara, tranquila, por favor, la vamos a encontrar. ¿Qué pasa? Sara.